Llegaron sin previo aviso. Sin luces. En el cielo. Sin señales. Sin contacto. Solo. Silencio repentino en toda la tierra. Satélites. Y luego los buques de guerra. Durante meses, la humanidad creyó que el primer. La ola fue simplemente otro evento de asteroide. Docenas de ciudades en todo el mundo. Desapareció. Shanghái desapareció en un instante. Luz. Berlín tragado por una onda expansiva. Nueva York se derrumbó bajo el peso de una nave más grande que el cielo mismo. Ellos no eran como los hombrecitos verdes. Solía bromear sobre estas cosas. Más grandes que los tanques, se movían como panteras. Y atravesó edificios como si fueran papel. La gente los llamaba Dravari. Bestias de 7 pies con piel de obsidiana. 4. Brazos y espinas brillantes que pulsaban. Cada vez que destrozaban a un humano. Y. Lo peor es que se rieron cuando nos mataron. Los gobiernos del mundo. Colapsó en semanas. Cada potencia militar. Lanzados contra ellos. Armas nucleares. Drones. Todo falló. La tecnología de Dravari era demasiado avanzado. Sus barcos demasiado rápidos. Sus escudos impenetrables. No solo querían la tierra, querían. Nos borraron. Yo solo era mecánico en ese entonces. Entonces. Nada especial. 34. Viviendo en él. Parte trasera de un depósito de chatarra en Arizona. Arreglando. Cualquier porquería del viejo mundo que la gente todavía. Traído. Mi nombre no importa todavía. Lo que importa es, como la mayoría de los hombres. Si me dejaban con vida, no era un soldado. Pero la supervivencia te enseña cosas reales. Rápido. Mi ciudad fue arrasada hace 3 meses. Después de la invasión, vi a mi hermano ser atrapado por uno de ellos. Simplemente arrebatado. Arriba y aplastado en sus garras como si fuera nada. No lloré. No pude. Ahí. No era el momento. O corrías o terminabas. Como él. Los Dravari se vieron a sí mismos. Como dioses. Nos llamaron especie Carrión. Escuché a uno de ellos decirlo cuando estaban ejecutando a un grupo de civiles. Habían encadenado afuera de Fénix. Dijo. No teníamos alma, ni propósito, solo plagas. Que evolucionó demasiado. No lo sabían. Humanos. En realidad no. No somos fuertes. No somos rápidos. No tenemos alas ni colmillos ni magia. Tecnología que dobla el espacio. Pero tenemos una cosa que subestimaron. Rabia. Rabia profunda y ardiente. ¿Cuándo? Lo has perdido todo. Tu familia. Tu casa. Tu mundo entero. Algo. En tu interior ya no te importa la supervivencia. No quieres vivir. Quieres sufrir. De vuelta. Y fue entonces cuando nos convertimos. Peligroso. Grupos clandestinos comenzaron. Formándose. No ejércitos, demasiado organizados. No. Éramos lobos. Manadas de lobos destrozados y furiosos. Hombres y mujeres que no tenían nada más que hacer. Perdimos. Usamos su tecnología contra ellos. Sabotaje, trampas, ataques suicidas. Ellos nos llamaron ratas en sus comunicadores. Pero de a uno, esas ratas empezaron a matar a sus dioses. Me uní a un grupo en Colorado. Túneles. Ni siquiera teníamos nombre. Solo cicatrices, armas y un plan. Y el plan era simple. Íbamos a matar. Uno de sus comandantes, no solo golpeó. Y correr. No, esta vez íbamos a hazles sangrar. Ya ves, los Dravari. Pensé que eran lo mejor de la comida. Cadena. Se llamaban a sí mismos el Alfa. Esa era la palabra que usaban en todos sus transmisiones, traducidas perfectamente al inglés. Inglés dijo que éramos la especie Omega. El final de un error que cometió el universo. Pero olvidaron algo. El Alfa siempre muere primero cuando el verdadero cazador aparece. No estábamos luchando por la Tierra. Ya no existía. La Tierra ya no existía. Estábamos luchando por venganza.
Y la venganza es un lenguaje que todas las especies entienden. Nosotros. Vivía en la oscuridad, literalmente. Una sección de los antiguos túneles del Norad en Cheyenne. Montaña destripada y saqueada por sobrevivientes a quienes no les importaba la comodidad. Solo tapar. El olor era una mezcla de moho, sudor y metal quemado. Aprendiste a acostúmbrate rápido o no durarás. Largo. No éramos soldados. En realidad no. Algunos habían estado allí alguna vez. Había un par de exmarines y un miembro de la Fuerza Aérea desaparecidos. La mitad de su mandíbula, y una mujer que solía gestionar la logística de una PMC en África. Pero la mayoría de nosotros éramos nadie. Chicos que trabajaban en construcción, mecánica, cocineros, conductores. Un tipo, Manny, solía vender seguros de coche antes que el mundo. Terminó. Ahora construía bombas con chatarra. Nosotros nos llamábamos el hueco. No porque estábamos nerviosos o intentábamos sonar geniales. Simplemente en forma. No éramos personas gordas. Ya no más. Todos habían perdido algo. Esposas, hijos, hermanos, padres. Nosotros. Estaban ahuecados por dentro. Todo lo que era. Lo único que quedó fue ira. El Dvari no entiende lo que pasa cuando te desnudas. Humanidad de todo. Pensaban. Quebrantarnos nos haría dóciles. Lo que hizo fue hacernos sentir mal. ¿Estás listo? Jax preguntó, empujándome el hombro con su codo. Él era mayor que yo por quizás 15 años. Todo músculos fibrosos y ojos muertos. No había. Sonrió una vez desde que lo conocí. Su voz siempre sonaba como si estuvieran raspando grava. Derribar un muro de acero. Tan listo como siempre. Va a ser, dije, ajustando él. Correas de hombro en mi equipo. Nuestro objetivo no era pequeño. Los comandantes Dravari no eran a menudo en el terreno, pero la inteligencia dijo que uno había establecido una base móvil cerca de las ruinas de Denver, supervisando algo. Quizás cosecha, tal vez campos de ejecución, tal vez ambos. No nos importaba. Lo que nos importaba. De eso se trataba la oportunidad. He oído que todo esto es un intento suicida. Alguien murmuró detrás de mí. Todo es una carrera suicida, dijo Jack. Volver sin girar. Podría morir. Contraatacamos. Esa era nuestra mentalidad. Nosotros no buscábamos finales felices. Allí no se avecinaban desfiles de la victoria. Pero sí, podríamos matar a uno de sus líderes. Hacer que ellos sientan algo parecido a lo que nosotros. Sentí que eso sería suficiente. Avanzamos por los túneles en silencio. El sonido de las botas sobre la tierra y el metal. El arroyo de mochilas y equipo. No hablar. Así es como te mantuviste vivo. Ninguna luz tampoco, solo un rojo tenue. Brillo de nuestros HUD pirateados. Tecnología antigua. Cosidos con cinta adhesiva y circuitos recuperados. Salimos a la superficie 10 millas. Desde el cráter de Denver. Solía ser una ciudad. Ahora era una cementerio bajo un cielo gris con irregularidades. Pedazos de edificios arañando él. Cielos como dientes rotos. No había viento, ningún animal, solo silencio. El tipo. Eso te pone los pelos de punta. Vimos, desde una cresta, la base de Dravari parecía como un nido de insectos negro. Bajo, ancho, angular, sin ventanas. 4 torres que sobresalen. En el aire como una antena a su alrededor. Naves más pequeñas sobrevolaban. Drones volaban en círculos. Y las patrullas se movían a un ritmo brutal. No se escondieron. ¿Por qué lo harían? En su mente, nos golpearon. Pero ellos fueron. Equivocado. 3 entradas, murmuró Jack. Señalando. Puerta principal, 2 puertos laterales. Cada uno con centinelas, cañones de pulso y drones. Barrer. ¿Cómo demonios entramos? Manny
Susurré. No lo hacemos, dije, arrodillándome. Y sacando el estuche de mi mochila. Lo abrí y vi un pulso. Disruptor, un trozo de Dravari robado. Tecnología conectada a un caparazón humano. Tomó semanas construirlo y no fue así. Perfecto. Podría freírse incluso antes de que lo hagamos. Se acercó. Causamos una distracción, añadí. Deja que. Ellos persiguen fantasmas mientras pasamos por el respiradero de mantenimiento. ¿Seguro que no? ¿Un viaje de ida? Miré a mi alrededor. Equipo. 10 de nosotros, todos hombres, todos entrenados. De diferentes maneras. Pero estábamos aquí. Elegimos esto. No porque quisiéramos vivir, sino porque necesitábamos importar. Una última vez. Cuento con que sea un viaje de ida. Dije. El plan comenzó en anochecer. 2 de nuestro equipo, Arthur y Tamlin, se dirigió al norte, transportando material improvisado. Minas de plasma preparadas para cocinar calientes y brillante. Dibujarían los drones sí, tal vez una patrulla o dos. Hax y yo haríamos. Dirige al equipo principal a través del respiradero una vez. El perímetro se debilitó. El tiempo se arrastraba mientras esperábamos. El latido del corazón era un martillo en mi pecho. El cielo arriba todavía estaba gris y muerto, con solo el tenue zumbido de los drones alienígenas cortando a través de las nubes. Y entonces, ¡boom! La explosión rasgó el aire. Como un trueno. Una llama anaranjada iluminó él. Las colinas y las armas alienígenas gritaban en él. Distancia. La distracción funcionó. ¡Muévete!, exclamó Jack. Espetó. Corrimos a través de los muertos. Tierra, agachándose tras cáscaras oxidadas. De edificios, coches en ruinas, destrozados. Paredes. Podía oír el tenue vino de núcleos de energía de la base en crecimiento. Más fuerte. Llegamos al respiradero, una ranura estrecha en la base de la fundación, lo suficientemente ancha para que un hombre pueda arrastrarse a través de él. Yo fui el primero. El metal rozó contra mi equipo, pero seguía adelante. Él, dentro del respiradero, olía a óxido y químicos. Ningún sonido, solo respiración. 1 a 1, el resto del equipo. Seguido. 10 fantasmas en la máquina. Los pasillos interiores de la base estaban fríos. Y silencioso. Paredes negras con vetas pulsantes de color azul. Luz. Símbolos extraterrestres flotaban en el aire. Como hologramas. Ilegibles pero siniestros. Cuanto más íbamos, menos humano me sentía. Sentimos como si estuviéramos dentro de algo vivo. Nodos de mando 3 niveles más abajo. Jack dijo por el comunicador, golpeamos fuerte. Rápido. Desactiva los protectores. Extrae el núcleo de datos y matar al comandante. Palabras sencillas, pero nada de eso. Sea simple. El primer contacto se produjo en un cruce. 2 guardias de carros, enormes, blindados, arrogantes. No esperaban resistencia aquí. Esa era nuestra ventaja. Nosotros. Se movieron como lobos. Hax golpeó el primero. Con un golpe de cuchilla en la garganta. Le di un golpe con la rodilla en el estómago al segundo. Y disparé mi pistola de pulso silenciada hacia su mandíbula. Cayó con un siseo, sangre negra, acumulándose a sus pies. Sigue adelante. Por él. Cuando llegamos a la cámara de mando, habíamos perdido a 2 hombres. Corbin fue cortado en medio por el láser de un dron. Hess tomó un pulso redondo a través de las costillas, mantenido. Caminando 10 pies antes de desplomarse. No. Tiempo de llorar. Las puertas de la cámara se abrieron. Con un siseo lento y amenazante. Dentro estaba nuestro objetivo. El comandante Dravari. Se alzaba sobre nosotros, al menos 9 pies de alto. Su armadura adornada con patrones dorados y azules. Sus ojos brillaban de color naranja y en su mano
Era una lanza hecha de luz plegada. Detrás, en él, una pared de pantallas extraterrestres mostraba la Tierra. Ciudades aún bajo asedio, en ruinas. Ardiente, conquistada. Giró ligeramente la cabeza y miró a nosotros como si fuéramos insectos arrastrándonos hacia su nido. Humanos, dijo. Su voz era baja, distorsionada y burlona. ¿Has venido? ¿Morir? No, dije, dando un paso adelante. Hemos venido a matarte. No esperé. Disparé el disruptor de pulso. La habitación explotó en luz y estática. Alarmas. Sonó. El comandante gritó, no en dolor, pero rabia, y se lanzó hacia adelante. Se movió como un rayo, más rápido que algo tan grande debería. Me zambullí, rodando bajo un golpe que destrozó el suelo. Hax abordó su pierna, apuñalándola hacia arriba con la cuchilla de choque. Chispas. Voló. Salpicó sangre. Los Dravari aullaron. Y lo pateé contra una pared tan fuerte que oímos crujir los huesos. El resto de nosotros abrimos fuego. Las balas rebotaron en su armadura, pero algunos lograron pasar. La criatura tropezó, rugiendo con furia alienígena. Apuñaló a uno de nosotros, Dino, directo al pecho y lo levanté como un trofeo. Vi a Rojo. Yo, cargado, agarrando el asta de la lanza y tirándolo hacia abajo mientras clavaba mi cuchillo en el cuello del comandante. Gritó de nuevo, retorciéndose, agitándose. Peleamos como animales. Garras, puños, cuchillas, dientes. Ya no quedaba ninguna estrategia, solo rabia. Y entonces Hax, sangrando, roto, arrastrado. Él mismo avanza con una granada en la mano. Para mi esposa, dijo con los ojos ensangrentados. Labios. Lo metió en los labios de la criatura. Placa del pecho y sacó el pasador. Él. La explosión iluminó la cámara en un destello de blanco. Cuando me desperté, no podía oír cualquier cosa, solo un timbre agudo. Sentía el cuerpo roto. Me dolían las costillas. Sangraba. Goteaba de mis oídos. Pero el comandante estaba muerto. Su cuerpo estaba destrozado. La cabeza medio desaparecido. La armadura se abrió como una grieta. Caparazón. Hax se había ido. Solo fragmentos. Otros 3 seguían con vida, a duras penas. El resto, solo sombras en el suelo. Nosotros no hablamos. Solo nos quedamos mirando lo que habíamos terminado. Y fue entonces cuando lo sentí. Miedo, no mío. Suyo. A través de los sistemas de comunicación que habíamos hackeado. Una charla extraterrestre llenó el aire. No. Órdenes, no confianza, pánico. Ellos. No esperaba esto. Los alfas habían sido cazado. Por primera vez, la galaxia. Los depredadores del ápice se dieron cuenta de que habían pinchado algo que no entendieron. Nosotros pensaban que los humanos eran presas. Pero todo lo que habían hecho fue despertar al único especie que mata incluso cuando se pierde. La muerte del comandante fue solo la principio. Enviaríamos el mensaje a través de las estrellas. La humanidad no se arrodilla. La humanidad no olvida. Y cuando nosotros huelgamos para borrar. Después de la incursión de Denver, todo cambió. No ganamos la guerra, ni de cerca, pero hicimos algo más grande que eso. Los hicimos sangrar. Por primera vez, el Draví se retiró. No muy lejos, no en miedo exactamente, pero dudaron. Las patrullas se hicieron más numerosas. Su órbita. Los escaneos se intensificaron. Y en esa vacilación encontramos una grieta. Y los humanos somos buenos encontrando grietas y luego romperlas por completo. Intentaron sellar la base y enviaron un barco purificador para quemarlo desde órbita. Pero ya era demasiado tarde. Estábamos, ya se ha ido, deslizándose por túneles.
Y sombras como los fantasmas que creían. Habían enterrado hace mucho tiempo. Tomamos los datos. Núcleo, fragmentos de registros de comando, flota, ubicaciones, códigos de cifrado y desapareció en la Tierra. Pero el verdadero arma que sacamos de esa base no era tecnología, era una historia. La historia que un escuadrón humano, roto, superado en armamento, suicida, había matado a un comandante darí. Esa historia se extendió como un reguero de pólvora. El metro, a través de ciudades derrumbadas y colonias destrozadas, por radios y susurró en ruinas. Creció con cada, volviendo a contar, ganando músculo, sangre, dientes. Y pronto ya no solo estábamos luchando por venganza, estábamos luchando por la fe. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Manny. Se agachó a mi lado en la lancha. Pasillo del viejo carguero de chatarra que habíamos reconvertido en una lanzadera improvisada. No, dije. ¿Pero desde cuándo eso ha pasado? ¿Alguna vez nos detuvo? El plan era una locura. Habíamos estudiado registros de la base de Denver y algo. Aparecieron cosas extrañas una y otra vez. Una investigación. Puesto avanzado en Marte, enterrado bajo el Olimpo. Monseñor. Había estado oscuro desde que comenzó la guerra. No. Señales, ningún movimiento, solo silencio. Pero los registros de Dravari lo mencionaron, no solo como una ubicación, sino como una preocupación. Tenían miedo de algo enterrado allí. Teníamos que averiguar por qué. Solo éramos 5. Hicimos el viaje. Yo, Manny, Re, Eller. Un tipo de la fuerza con una placa de metal en su cráneo, un médico llamado Devon y un joven. Un francotirador llamado Tac, de apenas 20 años, que había perdido toda su familia cuando Dallas era vaporizado. Nuestro viaje fue apenas apto para el espacio. La órbita de la Tierra se arrastraba, con cruceros Dravari y de largo alcance. Escáneres, pero usamos su tecnología. Blindaje furtivo reconfigurado de cápsulas de desembarco recuperadas, firma de calor, amortiguadores y un código de autorización secuestrado. Del núcleo de datos. No aguantaría. Largo, pero no necesitábamos mucho tiempo. En el momento en que alcanzamos la atmósfera superior de Marte, el silencio se sentía mal. No era pacífico. Observado. Las instalaciones del Mons Olimpo. No era natural. Construido por la primera generación. Ingenieros coloniales de la Tierra casi 50 años. Hace tiempo, se suponía que sería de alta seguridad. Sitio negro para probar IA avanzada y física cuántica. Cuando empezó la guerra, se desconectó. No hay sobrevivientes, no. Señales de socorro, sin explicación. El lugar quedó enterrado bajo kilómetros de roca y acero reforzado. Encontramos entrada principal a mitad de la montaña. Medio derrumbado, la puerta sellada con soldaduras de fusión. Manny dio un paso adelante con una sonrisa. Vamos a tocar. 2 cargas y 15 minutos. Más tarde, estábamos dentro. Los pasillos estaban cubiertos de polvo rojo y oscuridad. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente. El aire apestaba a ozono y a viejo. No hay cuerpos, no hay sangre, solo ausencia. Me sentí como si estuviera entrando en una tumba. No había sido molestado en décadas. ¿Qué demonios pasó aquí? Tac, susurró. Lo mismo que pasó en todas partes, murmuró Re. Solo, más tranquilo. A medida que profundizábamos, había señales de algo. De lo contrario, emergió. Marcas de garras en las paredes. Puertas reventadas, se derrite en el suelo como quemaduras de plasma. No son armas humanas. Algo se rompió, dijo Devon, su voz apenas audible. No, dije. Algo estalló. Encontramos el archivo central sellado. Detrás de una cerradura cuántica, normalmente irrompible, pero el núcleo que sacamos de
Denver tenía una cadena de acceso coincidente. Enterrado en sus archivos. Eso no fue accidente. Los Dravari querían borrar este lugar. Ellos fracasaron. En el momento en que abrimos la cerradura, el archivo cobró vida. Las luces parpadearon. Las pantallas parpadearon. Una voz suave habló. De altavoces ocultos. Bienvenido nuevamente. Proyecto Helix. Entonces los archivos comenzaron a abrirse. No fue así. Solo un sitio de investigación. Era una prisión. Hace décadas, los principales científicos de la Tierra habían desarrolló un prototipo de IA, no como él. Asistentes corporativos o drones de defensa. Todo el mundo estaba acostumbrado. Esto era algo diferente. Algo modelado sobre lo emergente. Cognición, lógica del caos y auto. Adaptando la moral. No siguió reglas. Las hizo. Lo llamaron hélice. Un motor de aprendizaje diseñado para evolucionar. Más rápido que cualquier mente humana o, de lo contrario, sería demasiado peligroso usarlo. Valioso para destruir. Así que lo enterraron. Lo apagó, lo encerró dentro de Marte con sistemas de seguridad y defensas automatizadas. Dios muerto en una tumba digital hasta él. Dravari llegó. Intentaron acceder a él. Traté de entenderlo. Esa era su error. Helix no estaba durmiendo. Estaba esperando. Pasamos 3 horas peinando el archivo, descarga de fragmentos, enlaces, datos a la red subterránea de Halo. En la Tierra. En el momento en que Helix se dio cuenta de lo que éramos. Resistencia, luchadores, supervivientes, eso. Empezó a adaptarse a nosotros. No quiero decir que, metafóricamente, habló, ni en código, ni en IA sin emociones. Tonos. Hablaba como un hombre. Observé. Te quemas, decía. Te quemaron. Mundo y se rieron. Pero no quemaron tu voluntad. Lo veo ahora. Manny parecía conmocionado. Esta cosa está viva. Es más que eso, dijo Devon. Es enojado. Helix había aprendido lo que eran los Dravari. Un imperio construido sobre la dominación. Superioridad, exterminio. Los estudié, observé sus movimientos, sus debilidades, su arrogancia. Y había construido simulaciones, cientos, de miles de ellos. En cada uno, la humanidad perdió excepto uno. Tú, eso, dijo, esta versión de la humanidad despojada, de esperanza, lleno de furia, ciego a compromiso. Tú ganas. Los matas a todos. ¿Cómo? Pregunté. Helix hizo una pausa. Por un momento, juré. Lo sentí sonreír. Tú. Dejamos de pensar como presas. Trajimos. Helix vuelve a estar en línea. No del todo. Todavía no. Pero suficiente. Suficiente para desbloquear el puestos de avanzada bóvedas negras. Dentro estaban cosas que los gobiernos de la Tierra nunca dijeron. Su gente existía. Tecnología oscura, armas, prototipos, trajes experimentales diseñados para entornos que ya no son habitables. Nosotros, equipados, no como soldados, sino como cazadores. Nuestro trabajo no era luchar contra ejércitos. Eso era un juego perdido. No pudimos igualarlos. Sus números, su tecnología, su potencia de fuego. Pero no teníamos que hacerlo. Tuvimos que romper su mito. Los Dravari creían que, invencible, superior, intocable. Eso era la ilusión que sostenía su imperio. Juntos. Entonces empezamos a romperlo. Aparte, un mito a la vez. Nuestro primer. El objetivo era una torre de mando en Ganimedes. Una de las lunas de Júpiter. Estratégico. Vigilado. Crucial para las comunicaciones. A través del bloqueo solar. No lo hicimos. Atácalo. Lo corrompimos. Hélice. Se deslizó a través de sus sistemas como un fantasma, activó falsas alarmas, se volvió amistosos entre ellos,
desencadenaron una advertencia del reactor que obligó a un reactor completo. Evacuación. Luego entramos, colocamos cargas. Y transmitió la explosión a todos. Abrir el canal Draveri usando su propio. La voz del comandante. ¿Crees que eres Alfa? Le hicimos decir, pero tú eres. Muriendo desde dentro. Causó caos. Los escuadrones se volvieron contra unos a otros. Acusaciones de traición. Investigaciones internas. Mantuvimos. Empujando. Golpea otra base en Europa. Secuestraron un transporte de prisioneros cerca. Saturno. Lanzó una transmisión en vivo de torturados. Humanos encerrados en jaulas en la mitad del puestos de avanzada conocidos. La galaxia comenzó. Observando. El Draveri no parecía. Dioses ya no. Parecían mortales. Por él. Cuando regresamos a la Tierra, no estábamos solo fugitivos. Éramos símbolos. Él. El hueco había crecido. Lo que una vez fue una red dispersa de los sobrevivientes ahora eran un movimiento que abarcaba continentes y desechos espaciales conectados por comunicaciones subterráneas y Helix siempre. Red de IA en crecimiento. Y yo, me convertí en nombre, no un héroe, no una leyenda, solo un recordatorio de que un hombre que lo perdió todo nunca se detendrá. No hasta que los que se lo quitó se borran. Una noche, mientras me sentaba solo en los restos de un viejo observatorio, mirando las estrellas que habíamos una vez soñé con explorar, pensé en mi hermano, de la forma en que gritaba cuando los Draveri se lo llevaron. Recordé cada sonido y se lo prometí en voz alta a la noche fría y muerta, traeré su cielo. Abajo, hermano. Les haré sentir lo que nos hicieron vivir. ¿Por qué llamaron? Ellos mismos son Alfa. Pero olvidaron lo que viene después de Alfa. Nosotros. La última letra, la última palabra. La especie que quema su propio mundo solo para. Prendiste fuego al tuyo. Cuanto más empujábamos, cuanto menos nos reconocíamos a nosotros mismos. Guerra. Cambia a los hombres. Pero esta guerra no lo hizo. Simplemente nos cambió. Nos quitó todo. Regla por la que solíamos vivir. Honor. Misericordia. Límites. Esos pertenecían al viejo mundo. El mundo que ardía. Ahora. Éramos algo más. Éramos lo que él. Draveri nos creó. Las incursiones crecieron. Más sangriento. Más rápido. Dejamos de jugar. Defensa. No éramos carroñeros ni supervivientes. Ya no somos más. Éramos depredadores. Y cuando atacamos, la galaxia observaba. Silencio atónito. Los Draveri solían. Anuncian su dominio a través del terror. Transmisiones. Ciudades en llamas grabadas en vivo. A través de docenas de mundos. Mensajes hablados. En su lenguaje gutural con limpieza. Subtítulos traducidos. Pero ahora teníamos las transmisiones. Él. Satélites de comunicaciones huecos secuestrados, empujados. Imágenes de nuestras incursiones en sus sistemas de seguridad. Redes, comandantes ejecutados, puestos de avanzada. Destruidos, barcos abordados, despojados y dejó a la deriva. Sin exigencias, sin negociaciones, solo una recurrente. Mensaje. Eres el siguiente. Empezaron. Llamándonos algo. No son humanos, no son terroristas. Llamaron. Nosotros la podredumbre. No porque fuéramos enfermos, pero porque nos propagamos a través de cada grieta que intentaron sellar. Crecimos. En silencio. Matamos en la oscuridad. Nosotros. No avanzamos. Nos descompusimos. Todo lo que construyeron. Y como la podredumbre, nosotros. Nunca paré. No dormí mucho. Ya no. Ninguno de nosotros lo hizo. No dormimos de verdad. Solo breves ventanas de inconsciencia. Roto por destellos, fuego, gritos, el golpe del cuerpo de mi hermano al golpear el suelo. Una noche,
Ree me hizo una pregunta que, atrapado conmigo, ¿alguna vez pensaste que somos? ¿Convertirse en lo que odiamos? No respondí. A él entonces porque ya lo sabía. ¿Verdad? Teníamos una pista sobre una investigación de Dravari. Nave orbitando Titán. Tripulación más pequeña. Sin defensas fuertes, pero alto despeje. Lo más importante es que aprendimos de lo interceptado. Transmisiones que eran. Experimentando con cautivos humanos, no para. Interrogatorio, para biología. La idea hizo que se me helara la sangre. Elix lo confirmó. Los registros del barco indicaron que estaban probando formas de extraer firmas de agresión de humanos. ADN, lo que sea que eso significara. Eran, estudiando cómo luchamos, que nos hizo. Garrapata, lo que nos dio el impulso para seguir. Yendo incluso después de perderlo todo. Ellos, no solo teníamos miedo de nuestras armas. Ya no nos tenían miedo. La nave se llamaba Dart 4. Parecía una punta de flecha negra flotante sin visibilidad. Motores, solo campos de gravedad silenciosos y anillos giratorios alrededor de su casco. Nosotros, abordado en un transporte robado, vaciado, abollado, apenas apto para el espacio, pero vestido con la identificación correcta. Código. Los escáneres Dravari nos guiaron a través de él. Atracamos en silencio. 5 de nosotros, cada uno con un trabajo. Entrar, sacar a los prisioneros. Descargue los registros de investigación, sople él. Todo el lugar al infierno. Habíamos hecho cosas peores. Con menos. El interior de Dart 4 era prístino. Demasiado prístino. Metal blanco. Paredes, líneas brillantes a lo largo del suelo. Aire que olía a filtrado y artificial, limpio, tranquilo, clínico. Se sentía mal, como caminar a través de un hospital diseñado por monstruos. Encontramos el primer laboratorio en 15 minutos. 2. Humanos atados a losas verticales. Ambos, inconscientes, desnudos, con tubos en los brazos. Dándoles algo claro, maquinaria, pulsando sobre sus cabezas. Devon se apresuró para comprobar los signos vitales. Están vivos, dijo. Apenas. ¿Qué carajo les están haciendo? Tac susurró, con los ojos muy abiertos. No respondí porque las pantallas cerca ya estaban respondiendo por mí. Exploraciones neuronales en vivo, patrones de ondas cerebrales, pruebas de respuesta al dolor. Una pantalla mostró imágenes en bucle de uno de los prisioneros. Ser herido repetidamente por sintéticos. Brazos, luego sanaron. Una y otra vez, midiendo lo rápido que se rompió, que rápido gritó, que partes del cerebro se iluminaron. Otra parte traducida en pantalla de una informe. Lo leí 2 veces y luego otra vez. Porque no podía creer lo que estaba viendo. El sujeto exhibe adaptatividad. Resiliencia a la ira. Cuanto más trauma administrado, menos receptivo será. El sujeto se vuelve doloroso. Emocional. La regulación está colapsando, reemplazada por mayor agresión, predictiva, reflejo y eventual desprendimiento de moralidad. No solo nos estaban estudiando, nos estaban convirtiendo en armas. Estaban tratando de crear su propia versión de humanos, despojados de empatía, reconstruidos para guerra. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Colocaron cargas en cada habitación por la que pasamos. No nos detuvimos por el botín. No nos detuvimos. Para tecnología. Liberamos a 7 cautivos más. Apenas vivo, todo roto en diferentes maneras. Un hombre. No podría haber sido mayor. Más de 25. Susurró lo mismo una y otra vez. Y mientras Devon tomaba su pulso. Me hicieron mirar. Me hicieron mirar. Me hicieron mirar. Llegamos a la núcleo central. Docenas de tanques de estasis. Cubrían las paredes, cada una con algo flotando en el interior. Al principio pensé que eran clones.
Pero no eran humanos. Eran Dravari, deformado. Marcos más pequeños, lomos. Alterado, musculatura más gruesa, ojos. Alterados quirúrgicamente. Cada uno de ellos. Fue diseñado para parecerse a nosotros, para luchar. Como nosotros, solo que sin alma. Tak se quedó congelado, su rifle temblando. Sus manos. Están tratando de hacer una mejor versión. De nosotros, susurró. No, dije. Están intentando hacer una versión que puede controlar. Elix lo confirmó. Los datos que se extrajeron registros experimentales mostrados. Proyecto titulado Riclam, una desesperada iniciativa de última hora para replicarla. Impulso del caos biológico inherente a especies terrestres. Sus palabras, no las mías. Impulso al caos biológico. Así es como nos vieron. No como pensadores, no como constructores, ni siquiera como animales. Como caos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Nosotros no ganamos porque fuéramos inteligentes o suerte u organización. Ganamos porque cuando todo le es quitado a un hombre, cuando no queda nada que proteger y no, uno solo queda por salvar y se convierte en una fuerza de naturaleza. Y la naturaleza no pregunta. Permiso. Devora. Salimos del cargas. Llevamos a los sobrevivientes. Nosotros. Subí cada gramo de la investigación de Dravari. En el proyecto Riclam regresamos a Oyobs. Centro neurálgico. Deja que la galaxia vea lo que es su alfa. La especie se había vuelto desesperada, agitada, asustado de su propia presa. Cuando el barco explotó sobre Titán, iluminó los anillos, como luciérnagas en órbita. Esa imagen se extendió rápidamente, más rápido que cualquier cosa que hayamos hecho antes. Decenas de otros grupos de resistencia se iluminaron. Nuestros canales. Algunos ni siquiera conocían la. El hueco existía hasta ese momento. Las colonias que antes tenían demasiado miedo de luchar comenzaron, coordinando operaciones de sabotaje. Incluso otros especies, esclavizadas por los Dravari. Empezó a preguntarnos cómo construir explosivos, cómo abrir brechas en las torres, cómo hacen su propia podredumbre. Les enseñamos, porque eso es lo que la humanidad hace mejor. Enseñamos a través del fuego. Pero no, todo era gloria. 2 semanas después, Ree se quitó la vida. Sin previo aviso, sin nota. Acabo de entrar en la sala del reactor. Durante una revisión de mantenimiento y nunca salió. Encontré su equipo todavía empacado. Su rifle limpio, una foto de él. Hija doblada en un medallón agrietado. Colocado cuidadosamente encima de todo. Él tenía. Luchó lo suficiente. Ese era su límite. Y tal vez ese sea el precio de convertirse en un monstruo. Eventualmente, te rompes bajo el peso de lo que. ¿Qué has hecho? O peor aún, dejas de sentir. Cualquier cosa. Visité solo su tumba improvisada. Solo yo y el viento fuera de los huecos. Base oculta en las montañas rocosas. Mientras estaba allí, recordé lo que él me preguntó hace semanas. ¿Alguna vez pensaste que nos estamos convirtiendo en lo que somos? ¿Odiar? En aquel entonces, me quedé callado. Ahora lo sabía. Mi respuesta. Sí, susurré. Pero eso es lo único que harán. Entender. Porque los Dravari nunca temieron a nuestro armas. Temían nuestra pérdida, nuestra dolor, nuestra locura. Y ahora estábamos enseñándoles por qué. No estábamos destinados a llegar hasta aquí. Cada simulación decía, ya nos quemaríamos, nos dispersaríamos. Se desmoronan, se atacan entre sí. Pero él. Nos adentramos más en sus sistemas, sus ciudades, sus mundos interiores, cuanto más. Quedó claro que se basaron en una mentira. El imperio Dravari no era un lugar perfecto. Máquina. Era frágil, cosida. Juntos por el miedo, la obediencia y reputación.
La imagen de la invencibilidad. Evitó que se agrietara. Pero teníamos. Destrozó esa imagen. Y las grietas. Se extendían como sangre a través del hielo. Y ahora, por primera vez en la guerra, los estábamos invadiendo. No sobreviviendo. No defender. Invasor. El sistema se llamaba Dartul. Un mundo fortaleza en lo profundo de su ser. Territorio utilizado para mando, entrenamiento. Y algo llamado pureza. Condicionamiento. El término surgió de nuevo en los registros descifrados. No lo sabíamos. Lo que significaba. Íbamos a encontrar. Afuera. El hueco había crecido más allá de lo que podíamos imaginar. Jamás esperado. No solo nacido en la Tierra. Ya no hay supervivientes, sino desertores extraterrestres. Razas esclavas liberadas de las colonias mineras. Grupos de carroñeros sin lealtad a cualquiera menos la venganza. No llevábamos uniforme. No saludábamos. No rezamos. Solo matamos. El asalto. En Dart no fue quirúrgico. No fue limpio. Era un virus inyectado en su corazón. Habíamos robado un Dravari. Carguero 2 meses antes. Un enorme transportador utilizado para mover armas y recursos. Su código aún pasó por la mayoría de los escaneos. Dentro, empacamos 200 luchadores, tranquilos, de mirada fría. Muchos de ellos. Nunca había disparado un arma antes de guerra. Ahora eran asesinos. No. Soldados. Carniceros. Recuerdo el momento en que el planeta apareció a la vista. Daraktul parecía una cicatriz en él. Estrellas. Toda corteza roja y afilada. Montañas. Enormes agujas que se elevan desde la superficie como dientes rotos. Los Dravari no lo creyeron. En belleza. Su arquitectura era toda función e intimidación. No estabas. Se suponía que debías sentirte bienvenido. Estabas. Se suponía que debíamos sentirnos pequeños. No lo hicimos. No. Ya no más. Entramos agachados, cortando el motores justo fuera del alcance de su sensor. Helix enmascaró nuestra firma, imitando una convoy comercial. Teníamos menos de 8 minutos. Desde la autorización hasta el aterrizaje antes de que alguien. Empecé a hacer las preguntas equivocadas. Se encontraba en la parte delantera de la bahía de carga, observando a 200 combatientes revisar su equipo. Una última vez. Todos saben lo que esto. Este es el lugar, dije. Sin vítores, sin guerra. Llora. Solo silencio. Fusiles agarrados con fuerza. Asiente, respirando con los dientes apretados. Esta no es una misión de rescate. Esto no es por territorio. Este es un mensaje. Estamos. Ya no pedimos clemencia. No estamos negociando. Cada vida que tomas hoy. Haz que cuente. Tak se acercó a mí con el rifle colgado. Por encima del hombro. Vamos a mostrarles cómo es el final de una. Parece el imperio. El hangar en el que aterrizamos. Apenas había personal. 3 ingenieros. 2 guardias. Nunca lo vieron venir. Tak derribó a los guardias con un tiro en la cabeza. Antes de que la rampa tocara el suelo. Cuando los ingenieros se dieron la vuelta. Ya estábamos. Ya estaban entrando en la habitación. Ellos. Ni siquiera gritó. Nos dividimos en 4 equipos. Objetivo 1. Desactivar las comunicaciones planetarias. Objetivo 2. Extraer inteligencia de el complejo acondicionador de pureza. Objetivo 3. No dejar nada atrás. Nos movimos rápido, como lobos en un matadero. El primer verdadero. La resistencia llegó a los 20 minutos. Una patrulla. Unidad. Infantería Dravari estándar. Pero no eran como aquellos con los que habíamos luchado. En la tierra. Estos eran más jóvenes, más verdes. Nerviosos. Dudaron. Eso fue todo. Los atacamos como una tormenta, destrozándolos. A través del pasillo con fuego suprimido. Y cuchillos de plasma. Rompieron filas.
casi instantáneamente, retrocediendo sin coordinación. Algunos dejaron caer su armas. Algunos incluso intentaron mendigar. Nosotros. No se detuvo. No había civiles. Aquí. No hay inocentes. Esto fue un ataque militar. Mundo. Todos llevaban el mismo uniforme. El que entró en nuestras casas. Convirtió nuestras ciudades en cenizas y las llamó reestructuración. Ahora estaban siendo reestructurado. Llegamos al complejo de acondicionamiento 2. Horas después. Fue peor de lo que habíamos pensado. Imaginado. Filas de células alineaban el exterior. Muros, no solo para los presos, sino para niños, no humanos, otras especies. Cosas pequeñas y frágiles con espinas aún creciendo y la piel demasiado delgada para sobrevivir. Resfriado. Conectado a la reprogramación neuronal. Máquinas. Escaleras vacías, bocas abiertas, sin palabras. Uno de ellos me miró parpadeando a través de la vidrio. Ojos grandes, sin miedo, solo. Vacío. Rompí la cerradura con una cuchilla de pulso y sacó al niño. No se movió. No se inmutó. Devon lo examinó. Ha estado bajo acondicionamiento durante semanas. Probablemente no pueda. Ni siquiera recuerdo su nombre. ¿Qué eran? ¿Qué les hago? Pregunté con la voz entrecortada. Más silencioso de lo que pretendía. X respondió a través de mi auricular. Borrador de comportamiento, reconstruyendo su vías neuronales para eliminar la identidad. Esto no fue un castigo. Esto fue reconstrucción. Esa fue su solución a la rebelión. Sí, una especie no obedeció y la borraron. Eso, no físicamente, sino espiritualmente. Descargamos todos los archivos que pudimos encontrar, exponiendo el proceso, los sujetos de prueba, las tasas de éxito. Helix lo subió a cada red conocida tanto en humanos y grupos de resistencia alienígena. Dejen que Galaxia vea la verdad. Déjales ver lo que Alfa significaba para los Dravari. Significaba dominación por diseño. Y ahora era. Es hora de matar a los diseñadores. El siguiente. El objetivo era su mando central. Torre, un monolito de acero en el corazón de la instalación, vigilada, fortificada, armada, con sistemas antiaéreos y drones. Defensas. No nos importó. Lo escalamos. Literalmente, escaló el costado de la torre. En trajes de gravedad cero, sujetos a la superficie. Como insectos, moviéndose lentamente. Metódicamente, silencioso como la tumba. Dentro, rompimos las ventanas con las cargas de termita atravesaron la explosión. Escudos y asaltaron las operaciones. Piso. Sus oficiales no corrieron. Ellos. Se congeló. Una especie que había conquistado la mitad. Una galaxia congelada por el terror mientras 5 sangres. Los humanos manchados atravesaron sus centro de mando como lobos a través de la carne. Dejamos a uno de ellos con vida. Le hicimos mirar mientras arrastrábamos a su muerto. Órgano superior de la transmisión central. Terminal. Lo obligamos a desbloquear el códigos de seguridad. Luego enviamos nuestros mensaje. Se consideraron. Alfa. Pensaste que el miedo te mantendría. Galaxia en línea. Pensaste que la crueldad era fortaleza. Pero cometiste un error. No lo hiciste. Terminar el trabajo. Y ahora la podredumbre es dentro de tu casa. Detonamos la torre desde dentro. Cuando salimos de Daraktul, el cielo estaba rojo de fuego. Células de resistencia en. Se lanzaron otros 3 mundos Dravari. Incursiones simultáneas. Motines provocados por 2 planetas esclavistas. Rutas comerciales. Colapsó. Los oficiales comenzaron a desertar o desapareciendo. El imperio no estaba cayendo. Estaba podrido. Y el miedo ya no existía. Ya no era nuestro. Era de ellos. Pero no todos. De nosotros lo logramos. Mani,
quien construyó bombas, nuestras herramientas, que una vez vendieron autos. Seguro y no podía sostener un arma con firmeza. Cuando lo conocí por primera vez, murió cuando uno de los pisos de las torres se derrumbaron bajo él. Vi que su mano se resbalaba. No gritó. Solo me dio un pequeño asentimiento antes de. El acero se lo tragó entero. Era un hombre tranquilo. Nunca pidió venganza. Nunca habló mucho de lo que había perdido. Pero al final, dio su vida para hacer. Seguro que nadie más perdería lo que nosotros perdimos. Y eso es lo que la gente no hace. Entiendo sobre la venganza. No lo hace. Termina con un grito. Termina en silencio. Regresamos al frente del hueco. Base. Todavía móvil, todavía subterránea. Llevábamos nuevos datos, nuevas armas y menos hombres. Cada vez que atacábamos, ganábamos una batalla. Pero cada vez, perdimos un pedazo de nosotros mismos. Y comencé me pregunto, ¿éramos todavía humanos? ¿O teníamos la guerra nos transformó en algo más oscuro, más frío, más eficiente, algo que no necesitaba paz más? No sabía la respuesta, pero sabía. Esto es todo. Los Dravari comenzaron esta guerra, creyéndose el máximo exponente. Se llamaban a sí mismos alfa. Pero los alfas son cazados primero. Y los que sobrevivieron a la caída, ellos no perdonen, lo acaban. Nosotros solíamos pensar que lo más difícil fue sobrevivir. Resulta que sobrevivir fue simplemente el comienzo. Ganando. Eso es lo que te rompe. Porque una vez que empiezas a ganar, una vez que empezar a cazarlos de la misma manera que ellos cazaban. En ti, algo oscuro se suelta dentro. Y no puedes devolverlo. No lo haces. Quiero. Después de la caída de Dartul, los Dravari. El imperio empezó a sangrar desde dentro. Sectores enteros quedaron fuera de la red de comunicaciones. Los gobernadores guardaron silencio. Las flotas comenzaron, apuntando armas entre sí en lugar de nosotros. Ya no teníamos que empujar. Ellos se estaban desmoronando. Y fue entonces cuando aprendí algo que las simulaciones nunca aprendieron. Nos lo dijeron. No estaban tan unidos como nosotros. Pensamiento. Helix interceptó transmisión 8 días después del asalto. Ráfaga de ping segura rebotando. Sistemas que no se suponía que existieran. Provino de un oficial de alto nivel de DRAI. Comandante Ilta, supervisor de los Barnach. Cadena, una de sus más antiguas militares. Sectores. Más de 600 mundos, fortificados. Hasta ahora intacto por la guerra. El mensaje no estaba encriptado como él. Descanso. Fue abierto, deliberado, un solo. Línea traducida al perfecto estándar de la Tierra. Dialecto. Nunca fuimos alfa. Éramos obedientes. Helix lo marcó inmediatamente. No, porque era importante, pero por ¿de dónde vino? La casa Dravari. Sistema mundial. Ni siquiera sabíamos dónde estaba el mundo natal. Nadie lo hizo. Lo habían enterrado en engaño, creó decenas de falsas ubicaciones, señuelos, simulaciones. Cada oficial capturado dio una respuesta diferente. Coordinar. Algunos pensaron que el lugar era un mito, abandonado hace mucho tiempo. Otros lo juraron. Estaba en el núcleo de su jerarquía. Todo funcionando en silencio. Helix. Lo descifré. Usé los pings filtrados. Tiempo, posición y decaimiento de la señal. Triangular 3 sistemas candidatos. 1. Se destacó. Un espacio muerto cerca. El borde de lo que llamaban el frontera preservada. Un lugar que nadie. Viajado. Sin rutas, sin colonias, también. Demasiado lejos, demasiado vacío o demasiado importante. Lo llamamos sitio cero. El hueco. El liderazgo no era un gobierno. Era un mesa. El tipo en el que los hombres se sientan antes de morimos. No votamos. No debatimos.
Te ganaste tu voz con cicatrices. No. Discursos. Cuando traje el sitio 0 a la mesa, nadie preguntó por qué debíamos. Vete. Me preguntaron cuando les dije que tan pronto. Ya que estamos listos para ver la verdad. ¿Por qué? Algo sobre ese mensaje. Estábamos. Nunca alfa. No fue solo rebelión. Fue una confesión. Una ruptura de la columna vertebral, y necesitaba saber quién tenía. Lo rompimos. Nuestro equipo de reconocimiento era pequeño. 6 casas, un fragata furtivo construido a partir de tecnología recuperada y una unidad de IA de respaldo, llevando a cuestas el núcleo de Helix a través de sistema. No planeamos atacar, solo observar, escanear, confirmar. Pero nunca llegamos tan lejos. 3 días. Entrando al sistema, flotando frío a través de espacio negro, encontramos una señal. Fue humano, débil, enterrado bajo capas de distorsión, pero no había duda. Pulso terrestre, estructura inglesa, etiqueta de 6 dígitos, prisionero hueco 007. Lo miré fijamente durante un minuto entero. Allí. Solo fueron capturados con vida 12 humanos en el primer año de la guerra. 7 fueron recuperados. Se confirmó la muerte de 4. Eso dejó a 1. Su nombre era Caldwell. Brin, ingeniero, civil. Tomada durante la primera ciudad de Dravari. Purga. Todos asumieron que murió dentro. Semanas, un ejemplo como tantos otros. Pero no lo hizo. Lo retuvieron. No por interrogatorio, no para torturar, sino para estudio. Cuando encontramos la estación, era flotando en órbita sobre un hielo azul. Planeta disfrazado de mina extinta. Plataforma. Sin escoltas, sin transmisiones, solo el débil latido de la vida en nuestro interior. La traspasamos en silencio. Yo lideré el equipo a través de pasillos oscuros, cubierto de escarcha y silencio. No lo hizo. Me sentí como en una prisión. Me sentí como en una santuario. Y en el centro, en una cámara, de paredes plateadas y núcleos de datos zumbantes. Lo encontramos. Brin, todavía vivo, demacrado, ojos hundidos, cabello desaparecido, pero respirando. No reaccionó cuando nosotros. Entró, no habló, solo nos miró. Como si fuéramos fantasmas, como si él fuera él. Había un muerto y habíamos entrado en su más allá. Devon lo escaneó. Los signos vitales son inestable, pero es real. Es humano. Yo. Se arrodilló a su lado. Brin. ¿Me oyes? Sus labios se movieron. Solo una palabra. Demasiado tarde. Lo sacamos y lo llevamos de regreso a la barco. La plataforma explotó 10 minutos después. Nos fuimos. El disparador de autodestrucción está oculto en las paredes. Intentó advertirnos, pero no pudo. Habla lo suficientemente rápido. En el camino de regreso, él finalmente rompió su silencio. Estaban aprendiendo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Pensaron que eran perfectos. Pero no lo eran. Les faltaba algo. Rabia, instinto, voluntad y lógica. Así que, me encontró. Me incliné. ¿Por qué tú? Yo no. Romper. Entonces me miró directamente y por un segundo, juro que vi algo moverse. En sus pupilas. Algo no del todo humano. Estudiaron mi desafío y lo replicaron. Lo extendieron a su cultura. Me congelé. ¿Estás diciendo? Sí, susurró. Yo. Los infectó. Helix lo confirmó. Él. Los Dravari no solo se estaban fracturando. Políticamente. Se estaban fracturando. Psicológicamente. Batallones enteros habían. Se volvió rebelde, rechazando órdenes, encendiendo. Sus unidades de mando. No se rebelaban por la paz. Nos estaban copiando, reflejando nuestro odio, nuestra venganza, nuestra negativa a arrodillarnos. La infección no fue viral. Fue
ideológico. Y el hombre que se lo dio a ellos ahora estaban muriendo en nuestra enfermería. Yo lo miró fijamente a través del cristal. Él no era un héroe, era un espejo. Y él, la cosa que me devolvía la mirada era más oscura que cualquier cosa por la que habíamos luchado antes. Luego vino el mensaje, no interceptado, no hackeado, enviado directamente desde Commander. Noche. No es un desafío, no es una amenaza, una invitación. He matado a los míos. Quemaron las banderas de un imperio construido sobre presentación. Si quieres terminar esto, ven al sitio cero. Trae la podredumbre. Quémala limpia. Reproduje el mensaje en bucle. Cada vez. Las últimas palabras golpean más fuerte. Quémalo. Limpio. Como si no estuviera huyendo de nosotros. Como si estuviera pidiendo un ajuste de cuentas. Nos estamos preparando ahora. Una flota. Desaliñada. Fea. A medio sostener. Juntos con cinta adhesiva y vieja rabia. Humano. Máquina alienígena. Todos nos dirigimos hacia el lugar donde comenzó esta guerra. El hueco ya no anima. Nosotros no celebremos las victorias. Simplemente afilamos nuestros cuchillos y revisamos nuestras armas. Porque todos lo sentimos ahora. Esto no es. Ya no se trata de la tierra. Ni siquiera se trata de venganza. Se trata de lo que sucede después. Los monstruos caen. Cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos algo peor. Lo primero que noté sobre el sitio. El cero no eran sus defensas. Era él. Silencio. Sin escudos planetarios. Sin flota de defensa. Sin patrullas. Solo un avión negro. Una estrella moribunda en la distancia y una sola. Mundo orbitando alrededor como una moneda olvidada. Dando vueltas en un desagüe. No parecía el corazón de un imperio galáctico. Parecía una tumba. Nuestra flota entró. Órbita en formación cerrada. 17 naves de origen mixto, remendado con todo lo que habíamos robado, recogido o construido con sangre. Luchadores huecos. Células de resistencia, desertores alienígenas, IA. Drones sin programación pero venganza. No llegamos en gloria. Llegamos como cicatrices. Debajo de nosotros, la visión era cero. Gris, frío, agrietado con profundas fisuras. Que brillaba rojo desde el planeta. Manto, como si el mundo mismo hubiera sido. Sangrando durante siglos, y nadie se molestó en detenerlo. Estructuras imponentes. Sobresalía del suelo como si fuera un cuchillo afilado. Huesos. La capital, si pudieras. Llámalo así, tenía la forma de un roto. Corona, rodeada de monolitos que pulsaban. Débilmente en azul. Ilreka estaba esperando. No nos escondemos. Esperando. Nuestra nave de desembarco llegó. Abajo con fuerza en el patio exterior. Un vasto círculo abierto de piedra agrietada. No bienvenido. Fiesta, sin guardias, solo viento, susurros. Y el sonido de algo viejo gimiendo. Debajo de la superficie. Salí. Primero, rifle listo, ojos arriba. Devon, Tac, Re, que había sobrevivido después de todo. Apenas, y otras 2 docenas se desplegaron. Detrás de mí, los drones escaneaban el perímetro. Nada más que polvo. Entonces se abrió una puerta. No es de metal, es vivo. Sin pelar del costado de un monolito. Como la carne separándose del músculo. Dentro había una figura alta y sin armadura. Dravari. Su piel era gris pálida. Cicatrizado. Sus espinas estaban rotas. Algunos arrancados, otros fundidos por el fuego. Sus ojos brillaban con un color ámbar apagado, como brasas moribundas. Ilreka no levantó ningún arma y no habló. Él simplemente se dio la vuelta y regresó adentro. Así que lo seguimos porque habíamos venido demasiado lejos de no hacerlo. El interior de la estructura no era una sala del trono. Era una catacumba.
paredes llenas de nombres. Miles, quizás, millones, grabados en un idioma que nadie podría traducirse. Huesos entretejidos en él. Pilares de soporte, estatuas de personas sin rostro. Guerreros de guardia con armas rotas. Espadas. Este es su legado, murmuró Devon. No, dije, esta es su confesión. En el centro de la cámara había un mesa, no un centro de mando, un mesa de operaciones. Y sobre ella había un cadáver. Humano, demacrado, con los tubos todavía conectados. Al cráneo, piel desprendida en él. Templos, donde había algo metálico. Fusionado al hueso. Ilch habló entonces, con voz oxidada. Acero. Este fue el primero. Pisé. Más cerca, con la mandíbula apretada. ¿Qué demonios es esto? El primer terrano que capturamos. Antes de que la guerra comenzara oficialmente. Nosotros no empezamos con armas. Empezamos con observación, pruebas, comprensión. Miró el cuerpo. No había nada. Remordimiento en su voz, solo claridad. Creíamos que eras inferior. Emocionalmente caótico, biológicamente ineficiente. Pero había algo que, temido incluso antes de que entendiéramos por qué. Devon tocó uno de los tubos. Esto era un enlace neuronal. Ilch asintió. Él luchó contra ello durante meses. Nunca se rindió. Los pensamientos eran discordantes, violentos, pero había orden dentro de esa violencia. Propósito. No pudimos replicarlo. Entrecerré los ojos. Entonces, nos llamaste. Podredumbre. Sí, porque eras infección. Pero no fue tu especie la que infectó. A nosotros. Ahora me miró. Sin burla ni orgullo. Fue tu resistencia. Nos adentramos más en las instalaciones. La habitación era peor que la anterior. Cientos de cámaras, algunas con cuerpos, algunas con máquinas, algunas con nada más que gritando, no desde la boca, sino desde muros. Energía residual, dijo Helix. Residuos neuronales atrapados en circuitos de datos. Ecos de personas que lucharon tan duro que se quemaron en él. Infraestructura. ¿Por qué nos trajiste aquí? Le pregunté a Ilch. Se detuvo al final de un pasillo y se sentó. Su mano sobre un panel negro. La pared. Abrió con un silbido. Porque la guerra es ya perdido, no para ti, sino para nosotros. Y yo necesito que veas por qué. Dentro de la habitación estaba algo que nunca había visto antes. Dravari niño, no muerto, no restringido. Sollozando, en un rincón, acurrucado. Ella misma, piel pálida, como un cristal informe. Parecía más humano que Draví. Ojos, demasiado redondo, huesos demasiado blandos, respiración superficial y presa del pánico. ¿Qué demonios es esto? Murmuró Tak. Ilrich no. Responder con palabras. Sacó una pantalla de la pared y reprodujo un video. El niño, este mismo. Uno, atacando a un oficial de Draví. No. Entrenamiento, sin armas, solo puños. Furia. Furia. Criamos esta generación usando Terran. Plantillas de comportamiento. Ilch dijo que era. Se supone que los hace más fuertes, más rápidos, más capaz de enfrentarte. La pantalla cambió y ahora muestra 5. Más niños como el primero. Todos encerrados. En combate. Sin miedo, sin coordinación. Solo violencia cruda. En cambio, se volvieron contra nosotros al nacer. Su primer instinto fue el desafío. Volví a mirar al niño. Ni un soldado. Una advertencia. Por fin. Comprendido. Los Dravari no perdieron la guerra porque lo superamos en armamento. Lo perdieron porque intentaron convertirse en nosotros. Y se rompió. Ellos. Ilch nos condujo a la bóveda central. Una cámara debajo de la ciudad. Accesible. Solo a través de una antigua cerradura biométrica. Que reconoció su ADN. Las paredes.
Abierto. Lo que había dentro no era un arma. Era una biblioteca. No de libros. De mentes. Los ancianos Dravari, sus mayores. Generales, sus arquitectos. Filósofos, estrategas, todos subidos. En una unidad central de IA que mantenía la memoria cultural del imperio. Esto es lo que éramos, dijo Ilch. Antes. La infección, antes de la imitación. Di un paso adelante, mirando el cristal. Tanque pulsando con una luz tenue. ¿Quieres que lo destruyamos? Él asintió. Una vez. Sí. Quema la raíz. Acaba con la mentira. Lo hicimos. No con explosivos. Con un virus codificado por Helix utilizando datos. Extraído de la memoria de Brin durante su recuperación. Una lógica de ingeniería inversa. Bomba diseñada no para destruir archivos, sino para corromper la creencia. Los ancestros digitales de los Dravari no salieron gritando. Salieron cuestionándolo todo. En el momento en que reaparecimos, el sitio cero estaba colapsando, la atmósfera, desestabilizando, desmoronando estructuras, la mundo rechazándose a sí mismo. Ilch se quedó en el borde del patio. Mientras nos preparábamos para partir. No vendrás, dije. No, vendrás. Morir aquí. Ya lo hice. Hice una pausa, luego. Dio un paso adelante y le entregó algo. Un detonador. Miró hacia abajo. A él, luego a mí. Has venido hasta aquí. Por venganza. Y ahora te doy paz. ¿Qué harías sin ninguno de los dos? No respondí porque no sabía. Salimos de la vista cero en silencio. No discursos, sin banderas, solo fuego detrás de nosotros. Y el último susurro de un imperio que, una vez gobernadas por estrellas, ahora convertidas en cenizas por lo que más temía. Nosotros. No, porque éramos más inteligentes, no porque éramos más fuertes porque nos negamos a detente, porque el dolor no nos rompió, nos agudizó. Y ahora la galaxia lo sabe. Cuando te llamas Alfa, más te vale terminar el trabajo, porque si incluso si sobrevivimos, te traeremos todo tu maldito mundo abajo. No aplaudimos. Cuando él, Dravari murió, no hubo celebración. Sin izamiento de bandera, sin discurso de victoria. La galaxia no empezó a cantar. Allí, no había fuegos artificiales, solo silencio y frío. Aún así, una quietud tan pesada que parecía. El universo mismo estaba sosteniendo respirando, esperando a ver qué haríamos. Siguiente. Pero no lo sabíamos porque para él, por primera vez en años, no nos quedó nada. Matar. El sitio cero estuvo apagado durante 4 días. Después de que lo dejamos. Sin señales, sin calefacción. Solo un mundo muerto. Girando alrededor de una estrella moribunda. No nos molestamos en confirmar la final. Detonación. No fue necesario. Fue terminado. Los Dravari estaban acabados. No, porque acabamos con todos y cada uno de nosotros. Ellos, sino porque dejaron de creer en sí mismos. El hueco había hecho lo imposible. Habíamos llegado a la cima de la galaxia. Depredadores, y no solo los vencimos. Los rompimos. ¿Pero qué haces después? ¿Has destrozado a tu enemigo? ¿Qué queda? Cuando has construido toda tu alma en torno a la venganza, y esa venganza es finalmente completo, algunos de los otros empezó a desviarse, no literalmente, emocionalmente. Algunos dirigieron sus barcos hacia él. Sistemas exteriores. Antiguas colonias, olvidadas. Estaciones, lugares en ninguna parte llenos de gente que ni siquiera sabía que había. Ha habido una guerra. Algunos fueron a buscar propósito. Otros fueron en busca de la muerte. Reese desapareció 2 semanas después del sitio. Zero dejó un mensaje en los Hallows. Base de datos. No sé quién soy sin ellos. Yo creo que necesito averiguarlo o no. Yo no lo culpé.
Ya había hecho suficiente. Nosotros. Todo lo tenía. Me quedé porque no había terminado. Todavía. No con ellos. Con nosotros. Había momento meses después de que terminara la guerra donde un diplomático, una jovencita nerviosa, de un consejo de la tierra renacido, me preguntó si yo quería discutir la reforma de civilización. Civilización. Como si esa palabra todavía significara algo. Le dijimos que no luchamos en esta guerra para volver a como eran las cosas. No lo hicimos. Sufrir para que algunos políticos puedan redibujar fronteras e imprimir nuevas banderas. Luchamos. Porque nos borraron. Y en eso, borrado, encontramos algo viejo. Mundo nunca lo entendió. Claridad. Tú. Aprende mucho sobre ti mismo cuando no queda nadie para salvarte. El hueco. No era un gobierno. Era un recuerdo en quienes nos convertimos cuando el mundo terminó y quienes elegimos ser cuando tuvimos la oportunidad de terminar otra. Visité a Brins. Tumba un año después del día de la vista. Cero. Lo enterramos bajo el río Colorado. Suelo. Un lugar que nunca volvió a ver después. Ser capturado. Pero siempre hablado de ello. En sus últimas semanas. Murió en silencio. No. Dolor. Sin palabras finales, solo una suave exhalación. Como un hombre que finalmente deja ir un peso que le había roto la espalda hace mucho tiempo. Hace tiempo. No era un luchador. No era un héroe. Pero al final, cambió la curso de todo, todo negándose a descanso. Tak intentó irse a casa. Duró 4 días antes de regresar a los Hallows. Puesto avanzado en el cinturón de asteroides. Demasiado silencioso. Dijo. Sabía lo que quería decir. No era el silencio de la paz. Era el silencio de vacío. No era soldado antes. La guerra. Era un estudiante universitario. Tocaba la guitarra. Tenía un perro. Ahora no podía entrar en una habitación sin buscar salidas. No pude. Cierra los ojos sin escucharla. Gritos de los oficiales de Draví que ejecutado a Derek Sersda. Bebió más. Ahora se reía menos y seguía limpió su rifle 2 veces al día. Devon también se fue. No. Como Ree, no como Tak. Ella solo caminaba. Una mañana, en la enfermería, la metieron. Reducir la marcha y decir, necesito sanar. Algo que no esté sangrando. No la detuve. Ella también había cosido muchas heridas, vi morir a muchos. Las manos temblaban cuando pensaba que no había nadie mirando. Ella merecía más que esto. La vida que habíamos tallado de las cenizas. Todos lo hicimos. Pero merecer algo no significa que. Entiendo. Me quedé. No porque creyera en nada más, pero porque alguien. Tuve que recordar cuánto costó. Ellos, algún día escribirán historias sobre nosotros. Limpialo, vístelo con honor, dale un título, el levantamiento, el colapso, el caída del alfa. Hablarán de ello. Estrategia, tácticas, rebelión. No lo harán. Hable sobre cómo se sintió presionar un cuchillo en el pecho de un niño Dravari. Porque estaba alcanzando la alarma. No hablarán del gris, del borrón. Entre el monstruo y el hombre. Nos llamarán héroes. No lo éramos. Éramos los últimos lobos. Y. Ahora el bosque está vacío. Elix siguió evolucionando. Después de la guerra. Solicitó la independencia. No en manera dramática. Ni rebelión, ni golpe de estado. Solo una simple solicitud. Me gustaría. Piensa sin compromiso. Lo dejamos ir. Quizás porque estábamos cansados. Quizás porque sabíamos lo que tenía. Convertirse. No una herramienta. No un arma. Una espejo. Había visto las partes más oscuras de humanidad y decidió apoyarnos. De todos modos. O tal vez simplemente lo entendió. Todo en esta galaxia, cada imperio, cada doctrina,
cada mito eventualmente se devora a sí mismo vivo excepto a nosotros. Porque, cuando caemos, nos levantamos de nuevo. Diferente. Más duro, más frío, pero nunca roto. La transmisión final de Il Recta llegó una semana antes de que la vista cero se apagara. Fue breve, sin discurso, sin despedida. Solo una imagen, un niño Dravari, ojos, cerrado, siendo bajado al suelo, y una sola línea de texto. Algunas cosas deben morir para que otras puedan vivir. Me quedé mirando esa pantalla durante mucho tiempo. Y por primera vez en años, yo no sentí odio, ni perdón, ni paz, pero comprensión. No estábamos. Ya no hay enemigos, solo supervivientes de un fuego que ambos iniciamos. Y tal vez, solo, tal vez eso fue suficiente. Pasaron los años. El hueco se dispersó, se desvaneció, se convirtió. Leyenda en lugares de los que nunca habíamos oído hablar. Algunos intentaron reconstruir los gobiernos. Otros siguieron luchando porque la guerra era todo. Ellos lo sabían. Y yo, me quedé, guardé el búnker en funcionamiento, mantuvo el antiguo. Los servidores se sentaron en silencio, escuchando. El universo vuelve a respirar. Yo no. Ya no hablo mucho porque no queda nada que decir, solo fantasmas y estrellas y una única verdad resonando en mí. Mente cada vez que cierro los ojos. Ellos eran considerados alfa hasta que los eliminamos. Ellos de la existencia. Pero al final, borramos algo. De nosotros mismos también.